Bienvenidos a Clases Flipadas de Biología. Hoy vamos a estudiar el último de los órganos que nos queda por ver en las plantas, que son las hojas. Por eso cerramos el tema de anatomía e histología vegetal. Pero mientras os dejo que disfrutéis con la fantástica música de Richard Clayderman, titulada Autumn Leaves, o sea, hojas de otoño. Bien, vamos a comenzar conociendo la hoja desde fuera. Es tal la variedad de hojas que pueden presentar las plantas que necesitamos describir cada elemento que pueden presentar para poder, a su vez, luego poder describir los diferentes tipos de hojas y poder distinguirlos. Vaya por delante que el primer tipo de hoja que vamos a manejar, que es esta que estáis observando ahora, se llama hoja simple, porque está constituida por una sola lámina. Y ya con esto comienzo a comentaros los elementos que puede tener una hoja. La lámina, que es la parte principal de la hoja, recibe el nombre de limbo. El limbo tiene dos caras. La superior se denomina haz y la inferior se denomina embés. La cara superior, el haz, se suele distinguir porque suele tener un color verde más intenso y suele tener también una superficie más brillante. Sin embargo, el embés, la cara inferior, suele tener más marcados los nervios, suele tener un color verde más apagado y menos brillante, más mate. El otro elemento importante que suelen tener las hojas simples es el peciolo. El peciolo es una especie de filamento que une el limbo con el tallo o rama. Normalmente lo solemos llamar el rabillo o el rabito, pero ese término es un término popular. Botánicamente se utiliza el término peciolo. Aprovecho ya que hablamos de la base. Justo en la base las hojas suelen estar un poquito ensanchadas. Ese ensanchamiento recibe el nombre de vaina, que no está representada aquí en este dibujo. Y la vaina acostumbra a estar recubierta por dos hojitas pequeñas que se llaman estípulas.
Las estípulas no las tienen todas las especies. De hecho, es un criterio que se suele utilizar para clasificar los distintos grupos. Y no siempre, pero es bastante habitual que justo en la axila de la hoja, es decir, justo la inserción del pecíolo en el tallo, se forme una yema. Cuando esa yema se activa, comienza a crecer una rama. Bueno, vayamos al limbo. En el limbo se pueden distinguir también varios elementos importantes. La parte del limbo más próxima al pecíolo recibe el nombre de base. Su forma es muy importante para clasificar en tipos las hojas, al igual que el extremo opuesto, el más alejado del limbo, que recibe el nombre de ápice. Los laterales que quedan entre el ápice y la base forman los márgenes y también se utilizan para clasificar las hojas. En el interior del limbo podemos distinguir las venas o nervios que pueden ser, bueno, aquí hay muchos casos, el ejemplo dibujado es quizá el más representativo. Hay un nervio principal que se llama nervio primario, del que salen ramificaciones llamadas nervios o venas secundarios. He dejado para el final los pulvinos, el pulvino inferior y el pulvino superior, porque son dos estructuras que no son frecuentes en las hojas. De hecho, son más bien raras. Los pulvinos son articulaciones a través de las cuales se puede mover la hoja. Esto ocurre en muy poquitos casos. Por ejemplo, no sé si conocéis las mimosas, que cuando se les toca las hojas las repliegan. Pero esto es algo realmente excepcional dentro de las plantas. El segundo gran tipo de hojas son las llamadas hojas compuestas. Las hojas compuestas están constituidas por varias láminas, como esta que podéis observar en el dibujo. La idea es, evolutivamente, algunas hojas comenzaron a reducir sus limbos, rodeando solo las últimas terminaciones de los nervios, de tal forma que el nervio principal pues quedaba fuera del limbo, como estáis viendo en esta imagen. Ese nervio principal en las hojas compuestas recibe el nombre de raquis. Cada uno de los limbos parciales recibe el nombre de foliolo. Y si os fijáis, cada foliolo tiene su propio peciolo. Pero claro, no es el peciolo, porque el peciolo lo tiene la hoja. Entonces se le aplica un diminutivo y recibe el nombre de peciólulo. ¿Cómo podemos distinguir si lo que estamos viendo son muchas hojas simples o una hoja compuesta? Bueno, primero, si se trata de plantas perennes, como pueden ser árboles, y podemos encontrar en la base del árbol hojas caídas del año anterior, se puede ver cómo caen. Si caen unidos todos los foliolos al raquis, quiere decir que es una hoja compuesta. La otra forma de averiguarlo es buscar la vaina. Si todo este conjunto tiene una única vaina, entonces es una hoja compuesta. Si cada limbo que estamos viendo aquí tuviera su propia vaina, entonces es que las hojas son simples. Y luego otra cuestión. Supongamos que el dibujo que estáis viendo, supongamos que fuera formado por hojas simples. No podría ocurrir nunca lo que estamos viendo en el extremo, porque lo que realmente es el raquis, si las hojas fueran simples, sería una rama o el tallo. Y en la rama o tallo, en el extremo, tendría que estar la yema terminal. Si en lugar de una yema terminal lo que hay es un limbo,
pues no puede ser una rama, sino que todo el conjunto es una hoja compuesta. Las hojas contienen varias capas de células especializadas. La epidermis superior está formada por una sola capa de células que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de ella se encuentra el mesófilo, uno de cuyos componentes es el parénquima en empalizada. Este tejido está especializado en la captación de la luz y el almacenamiento de sustancias. El otro componente del mesófilo es el parénquima lagunar o esponjoso, caracterizado por los grandes espacios entre las células para facilitar el intercambio de gases. En la epidermis inferior se localizan los estomas, que son diminutas aberturas flanqueadas por células de guarda u oclusivas. Los gases entran y salen de la hoja a través de ellos. También sale el vapor de agua, proceso llamado transpiración. Entre el parénquima lagunar se disponen los haces vasculares formados por xilema y floema, que están especializados en el transporte de agua y nutrientes por toda la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas, a través del tallo, hasta la raíz. En resumen, la estructura de las hojas recuerda a la de un sándwich. Las dos rebanadas de pan serían las epidermis, superior e inferior, y el relleno sería el mesófilo y los tejidos, los haces vasculares. En el mesófilo podemos encontrar dos tejidos especializados, el parénquima en empalizada, que se va a encargar de la absorción de la luz, y el parénquima lagunar, dedicado a la síntesis de materia orgánica. Además, los haces vasculares transportarían el agua y los productos de la fotosíntesis, y los estomas de la epidermis inferior realizarían el intercambio de gases para permitir suministrar todos los gases necesarios a las células del parénquima lagunar. Las hojas son una de las partes de las plantas más versátiles en cuanto a sus formas. Pueden tener tamaños, formas y adaptaciones tremendamente variadas. Bueno, pues vamos a ver solo algunas de las más importantes, las más comunes que pueden presentar. Y vamos a comenzar por las hojas simples. Respecto a su forma, las hojas simples pueden tener algunas formas así muy características. Por ejemplo, la forma lineal se caracteriza por ser una forma de hoja, por tener hojas estrechas con los lados paralelos y normalmente la punta suele ser roma, aunque en algunos casos es afilada. Cuando la punta es afilada suele recibir otro nombre que no vamos a ver. Otro tipo muy peculiar de hoja, esta no es que sea abundante, en realidad la tiene prácticamente una especie que es el Ginkgo biloba. Se llama hoja flavelada. Flavelada significa con forma de abanico y efectivamente fijaos cómo este tipo de hoja parece un abanico abierto. Otro tipo muy característico es la hoja acorazonada. La hoja acorazonada tiene la base con un escote y el ápice con una punta, de tal manera que efectivamente recuerda a la forma de un corazón invertido. Y finalmente tenemos la hoja lanceolada, que tiene una forma que recuerda a la punta de una lanza. Claro, para esto la base de la hoja tiene que ser redondeada, el ápice tiene que ser puntiagudo y los márgenes tienen que estar curvados, con la mayor anchura situada de la mitad hacia abajo. Otro criterio muy común para clasificar las hojas simples es dependiendo de cómo tengan el margen. Según este criterio, hay muchas hojas que son enteras, es decir, tienen el margen completamente liso, sin entrantes ni salientes. Sin embargo, es también muy común
que sean serradas. En este caso, el margen está formado por entrantes y salientes que parecen diminutos dientes de sierra. En otros casos, los entrantes y salientes tienen forma redondeada. En este caso se llama la hoja lobulada. Es una hoja característica, por ejemplo, de los robles. Y luego hay tres tipos muy característicos. La hoja palmatífida es una hoja que parece, tiene varios lóbulos, en este caso 5, que están dispuestos como los dedos en una mano. En realidad lo que está sucediendo es que estos lóbulos salen de un punto común. Bueno, pues es palmatífida cuando los entrantes llegan aproximadamente hasta la mitad del limbo. Porque si los entrantes son más profundos, entonces ya se llamarían palmatisectas. En realidad el dibujo de la hoja palmatífida que tenéis aquí no es el más ideal, porque está justo en el límite entre palmatífida y palmatisecta. Debería tener los lóbulos menos marcados. Y por último está la hoja pinnatífida. La hoja pinnatífida, en lugar de tener los lóbulos dispuestos como los dedos de una mano, están colocados a ambos lados de un eje común, que sería el nervio medio. También hay hojas que se llaman pinnatisectas y el criterio es el mismo que hemos visto antes. Pinnatífida, cuando los entrantes llegan como mucho hasta la mitad del limbo, y pinnatisecta cuando cuando superan la mitad del limbo. Y de aquí pasamos a las hojas compuestas. En las hojas compuestas nos podemos encontrar también varios casos. Por una parte están las hojas pinnadas. Las hojas pinnadas están formadas por foliolos dispuestos de forma simétrica a ambos lados del raquis, del eje común. Y dentro de ellas podemos distinguir las imparipinnadas, cuando tienen un número impar, eso supone tener un foliolo al final del raquis, o paripinnada, que tienen un número par y por lo tanto no tienen un foliolo final. Un caso particular es el caso de la hoja trifoliolada, que es aquella que tiene solo 3 foliolos, como esta que veis aquí. Los tréboles son un ejemplo que se ajusta perfectamente a este tipo de hoja. Una variante de las hojas pinnadas son las hojas bipinnadas. Fijaos que respecto al raquis, al nervio principal, salen distintas hojas, pero esas hojas a su vez están divididas, es decir, están 2 veces pinnadas. Y pueden estar incluso 3 veces pinnadas, que es lo que sucede en el siguiente caso, las tripinnadas. Finalmente, los foliolos, además de distribuirse de forma simétrica a lo largo del raquis, puede ocurrir que salgan todos de un mismo punto. En este caso, la hoja se llama palmeada. Terminamos el tema recapitulando algunas características que hemos ido comentando en estos últimos vídeos que permiten distinguir las dicotiledóneas de las monocotiledóneas. Algunas de las diferencias no os las había dicho todavía, pero aquí ya las tenéis todas recogidas. Creo que no requiere mucha explicación, pero bueno. Respecto a las hojas embrionarias, que es lo que se llaman los cotiledones, las dicotiledóneas, como indica su nombre, tienen 2 y las monocotiledóneas tienen 1. Los cotiledones son las primeras hojas que salen cuando germina una semilla. Entonces, dependiendo de que sean 2 o 1, las plantas son de un tipo o de otro. Pero claro, eso solo lo podemos ver cuando germina la semilla. Los demás caracteres nos permiten identificar ya las plantas adultas. Por ejemplo, la nerviación foliar no es paralela en las dicotiledóneas,
mientras que en las monocotiledóneas es paralela. Las raíces, como hemos visto, son no fasciculadas en las dicotiledóneas y fasciculadas en las monocotiledóneas. La disposición de los haces vasculares en el tallo es radial, formando un anillo en las dicotiledóneas, si os acordáis, mientras que las monocotiledóneas no forman un anillo, están dispuestas un tanto al azar. Algo de lo que todavía no habíamos hablado es el número de piezas florales. En las dicotiledóneas suelen predominar los múltiplos de 4 y 5, mientras que en las monocotiledóneas hay múltiplos de 3. Y por último, la estructura de la raíz y del tallo es puede ser primaria y secundaria en las dicotiledóneas, mientras que en las monocotiledóneas solo pueden presentar estructura primaria. Y con esto me voy a despedir ya de vosotros. Hemos terminado una nueva clase flipada de biología, hemos terminado también este tema de anatomía e histología vegetal y me despido hasta el siguiente vídeo. Os voy a dejar con unas relajantes imágenes de flores abriéndose. No hemos hablado todavía de las flores, pero vais a descubrir que en realidad las flores están formadas por hojas especiales, pero por hojas a fin de cuentas. Pero esto ya es para el próximo vídeo. Me despido hasta la próxima clase flipada de biología, deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil.